buenas tardes y bienvenidos a elpulso.hn. A partir de hoy y todos los viernes le estaremos presentando las investigaciones que realiza el equipo del periódico, el diario elpulso.hn, las investigaciones de mayor trascendencia, temas de relevancia a nivel nacional. Recuerde que nos puede encontrar en todas las redes sociales, en facebook.com/elpulso.hn, en Twitter también, en El Pulso HN, y también en nuestra dirección web www.elpulso.hn. Como les indico, a partir de este viernes y todos los viernes le llevaremos el programa elpulso.hn. Saludamos a nuestros compañeros Carlos Paz y Ramón Ochoa, que están de lunes a jueves en el programa Cuarto Poder a través de la potente Radio Globo a nivel nacional. Comenzamos y vamos con nuestro reportero Fernando Soto desde el final del Boulevard Morazán, donde este día la oposición hondureña ha convocado a movilización, esto por la crisis social que se vive en el país. Vamos a tener este enlace directo con Fernando Soto. La oposición hondureña, específicamente el Partido Libertad y Refundación, ha convocado a movilizaciones. Diferentes temas son los que los han movido este día. Uno, pues, la principal, lo que es la crisis política que se vive en Bolivia después del golpe de Estado contra Evo Morales. También lo que es la problemática con la Maxi, su continuidad en el país. Esto es lo que ha provocado que el Partido Libertad y Refundación, sus líderes, convocaran este día a partir de las 2 de la tarde en el Boulevard Morazán. Estamos contactando a nuestro reportero Fernando Soto desde el Boulevard Morazán, a las inmediaciones de los puentes de la Guadalupe. Aquí al presidente Manuel Zelaya Rosales. Vamos, ya. Esto es una entrevista, pero ya te saludo. Presidente, hoy se realiza una manifestación convocada por Libre y tiene propósitos fundamentales. ¿Me lo explica, por favor? Bueno, como este es un programa grabado y después allá cuando llegamos a lo que pasa con un virus, este puede ser concreto. Condena al golpe de Estado en Bolivia. Declaración de non grato a Luis Almagro por prestarse a la represión que hay contra los pueblos de América Latina con las recetas neoliberales, obedeciendo a los Estados Unidos en contra de los países que plantean un socialismo como una solución para los problemas, por prestarse aquí en Honduras a sostener una dictadura y por haber denunciado el fraude, no haber hecho absolutamente más que prestarse a legitimar el fraude electoral del 2017. Entonces son dos cosas. Condena al golpe de Estado, declaración de non grato a Luis Almagro por prestarse a un fraude electoral aquí en Honduras, por guardar silencio en las violaciones de los derechos humanos aquí en nuestro país y los crímenes que se han cometido, las masacres, y además por estar promoviendo países aliados de Estados Unidos que aplican un modelo neoliberal que oprime a los pueblos. Además, hay un tercer componente de esta movilización, que es apoyar un periodo más para la MAS, un periodo más para la MAS. Eso es una posición del Partido Libre, porque consideramos que se pueden hacer más cosas ahí en la MAS y en Ofesi, pero lo que han hecho es
bastante como para reconocerle que en este país nunca se ha hecho nada en contra exactamente de este flagelo altísimo de la corrupción y de la impunidad que prevalece aquí, especialmente acrecentado desde el 2009 y desde el golpe de Estado del 2009. Presidente, debe de replantearse una nueva democracia ante lo que está sucediendo en Sudamérica y llegando a Colombia, pasando por acá por Honduras. La democracia electoral representativa está agotada, igual que el sistema económico en América Latina que se aplica neoliberal está agotado, ha fracasado. ¿Cuál debe ser la alternativa? La alternativa para el sistema democrático que ha colapsado es pasar a una democracia directa, democracia participativa, que es la que demandamos nosotros con las consultas. Presidente, estuve platicando con varios de la cúpula del se hace presente en esta movilización. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no acompaña a toda la movilización? Me parece que es una prevención de gente que no viene a la movilización. Presidente, su posición con respecto a las medidas tomadas por el Congreso. Y aquí han habido, supongo que han habido 1000 movilizaciones en los últimos 10 años. 900 las hemos convocado nosotros. Presidente Zelaya, la posición con respecto a las medidas tomadas por el Congreso con respecto a tantas facultades al Tribunal Superior que limita la investigación del Ministerio Público para la corrupción e impunidad. Fíjate que me van a dejar botado esto. Yo le puedo dar la declaración aquí. Monte en el carro, Carlos. Bueno. Bueno, esto es lo que acontece en el Boulevard Morazán, donde este día la oposición, específicamente el Partido Libertad y Refundación, ha convocado a movilizaciones. Escuchábamos las declaraciones del coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales. Este día en el programa El Pulso.hn hablaremos de esto, que es el tema que todos los hondureños conversamos a diario, el paro nacional. ¿Y cómo empezó esto? Bueno, el pasado 18 de octubre el ex parlamentario Juan Antonio Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, fue encontrado culpable en una corte de Nueva York por los delitos de conspirar para el tráfico de cocaína, toneladas de cocaína, también posesión de armas y de dispositivos destructivos, de dar falso testimonio ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Debido a esto, se esperaba que se reactivara lo que son las protestas sociales en Honduras. Y la oposición hizo un llamado, los líderes de oposición hicieron un llamado a un paro nacional. Este no tuvo eco. Recordemos cuando los líderes de la oposición hicieron el llamado a protestar. Veamos este video. El comunicado de la coalición de unidad de oposición fuera dictadura. En consecuencia, asumiendo nuestra responsabilidad histórica y patriótica, anunciamos lo siguiente. Primero, hemos convenido la formación de una coordinación provisional de la coalición de unidad opositora, cuya dirección está integrada por su orden, por el presidente electo Salvador Nasralla, el presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya Medrano, y el expresidente de la República y coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya. Esta dirección funcionará hasta que se cumpla la ruta estratégica definida para la salida de la dictadura y la formación de un gobierno democrático. Todas sus decisiones serán tomadas por consenso. De la coalición de unidad de oposición pleca fuera dictadura. Punto número 2 de las resoluciones. A partir de esta fecha llamamos a todos los sectores políticos, sociales y económicos y empresariales del país a integrarse a esta coalición de unidad contra la dictadura para el rescate de la patria, y los acercamientos que en este sentido se obtendrán deberán iniciarse en forma inmediata
en los diferentes sectores y especialmente en aquellos que manifiesten su interés y su voluntad de pertenecer a esta coalición de unidad opositora fuera dictadura. A todo el pueblo, a nivel nacional, que nos escucha, se le instruye para que a partir del día lunes 21 de octubre, o sea, este próximo lunes, se continúen las acciones de protesta a nivel nacional y los planes conjuntos de acuerdo a los municipios y a los departamentos. Nuestra misión y objetivo es la salida inmediata de la dictadura opresora. Al mismo tiempo, las movilizaciones deben de ser de carácter permanente e indefinido hasta la salida de esta dictadura criminal implicada en delitos de narcotráfico. Tegucigalpa, 19 de octubre 2019, Salvador Narrala, presidente electo, Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo y su servidor. Muchas gracias. Bien, bueno, esas han sido las declaraciones que en el pasado los líderes de la oposición, luego de haber estado en división, alejados de una unidad, lograron llegar a acuerdos, algunos acuerdos. Nos acompaña para explicar un poco de este contexto Joan Humberto Suazo. Él es el coordinador de prensa del Pulso.hn y ha realizado una investigación sobre este tema. Joan, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a nivel nacional por Radio Globo y los miles de personas que ven por Facebook Live, que sabemos que en Estados Unidos es muy popular gracias al monitoreo que hacemos, y agradecemos también a Cuarto Poder que nos cede este espacio los viernes, y de la misma forma al Observatorio del Poder, otro de los proyectos hermanos que componen el Pulso.hn y sus demás ramas. Es muy interesante, Carlos, aprovechar esta oportunidad, ya que se buscó la oposición un paro nacional para enfrentarse contra Juan Orlando Hernández, lo que para muchos es una dictadura o mínimo un presidente que goza muy poca popularidad. Hablamos con diferentes personas de sectores interesantes de la academia, representantes de los movimientos sociales, y poco a poco les vamos a ir explicando cómo sucedió todo esto, por qué no ha cuajado hasta el momento. Manuel Zelaya Rosales mismo decía que no se estaban dando las condiciones para realizar el paro hace unos minutos desde la transmisión en vivo del Boulevard, ya que a pesar que se hizo la convocatoria, hoy hay pocas personas asistiendo. Nos informan que son máximo unas 500, y por eso les vamos a presentar todo esto y que podamos ir discutiendo por qué no se logra cuajar una oposición en contra de Juan Orlando Hernández. Bien, para empezar este tema, veamos un video de Eugenio Sosa, un analista político hondureño, que nos plantea el problema o la raíz de esta situación de por qué los hondureños no están acuerpando los llamados a protestas y el llamado a un paro nacional. Veamos este video. Porque la situación de crisis del país es profunda. Pero además de profunda, también tiene un aditamento político que es fundamental para que un gobierno pueda enfrentar demás protestas, y es la ilegitimidad y es la ilegalidad. Las mismas encuestas de Cingalo le plantean que el gobierno actual en septiembre llegaba a una evaluación de menos 17%. Suponemos que lo haya erosionado más el caso de Tony, probablemente está peor de evaluado, está probablemente en menos 10%. Por otro lado, cuando tomó posesión, casi el 78%, casi 80%, 8 de cada 10 hondureños y hondureñas, planteaban que era un gobierno que había llegado mediante el fraude. Y luego todo su involucramiento, indirecto o directo, o menciones directas o indirectas, en redes de corrupción, hacen suponer que es un gobierno que enfrenta muchas posibilidades de irrupciones ciudadanas. Ahora, ¿por qué no se dio en el caso de Tony? Lo que sí podemos afirmar, no hay una investigación, habría que hacer una investigación sociológica aparte, pero lo que sí podemos afirmar es que en ese caso la condena de Tony no generó, ni el mismo juicio,
una indignación. La gente para que vaya a la calle tiene que estar indignada. Y hay detonantes de esa indignación. Además del contexto general, como el que he mencionado, hay detonantes. Entonces lo que sí podemos afirmar es que Tony, el caso Tony, no detonó la protesta. Ahora, ¿por qué no la detonó? ¿Por qué no indignó tanto? Probablemente la gente no logra vincular de manera tan directa ese tipo de delitos, de casos, con su aspecto vital de la vida, con sus necesidades inmediatas, que es importante. No sintió que es un golpe directo. Y claro, el discurso de que Honduras tenía que salir por la dignidad de la nación es una demanda un poco abstracta. El que Honduras queda mal visto, eso es un poco abstracto. Probablemente eso no moviliza tanto como sí movilizó las pretensiones de privatización, como sí movilizó el fraude, como sí movilizó el golpe de Estado del 2009, etc. Ahora, otro elemento. Para que la gente salga, la gente tiene que creer que lo que pide es posible mediante la acción de la calle. Si la gente está convencida que va a ir a pedir algo que no se va a lograr, o que existen muy pocas posibilidades de que se logre, no va a salir a la calle. Sí, entonces yo creo que en este caso, que se ha insistido tanto en el fuera Juan Orlando Hernández, cuyo momento clave fue el golpe. Si tú no produces el golpe electoral, si no se produce una crisis en ese golpe electoral, que sí se produjo en el fraude electoral, es muy difícil que se produzca después, por la misma razón, o por razones similares de que se vaya. Entonces, la gente salió en ese momento, y probablemente la gente tiene una lectura de que aunque se pida en la calle eso, ya no es posible sacarlo antes de las elecciones. Bien, esas han sido las declaraciones de Eugenio Sosa, quien dio algunos puntos bien relevantes, y vamos a estar tratando con Joan Suazo este tema. Joan, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Eugenio Sosa? ¿Cómo se ve este panorama? Que explicó muy bien, pero con algo que me quedo yo es la vinculación. Cuando no hay una vinculación propia o un daño propio, la gente no toma como punto de partida otro tema que no sea que me afecte a mí. Por ejemplo, los altos costos de la energía. Es algo que nos afecta a todos. ¿Por qué pasará esto de que la gente no se apropia de estas luchas? Así es, Carlos. Solo para poner un poco en contexto, Eugenio Sosa es un doctor en sociología, maestro universitario, y es una de las personas que tiene más conocimiento sobre los movimientos sociales. Él pone 3 puntos clave, como por ejemplo, cuándo te afecta algo, lo que usted mencionaba. En este caso, hemos tenido una sociedad convulsa, hubo una calma relativa, más que todos los movimientos sociales en la década de los 80 y 90 eran quienes estaban organizados, pero a partir del 2009, cuando se da el rompimiento constitucional y el golpe de Estado, se reactiva una resistencia popular, que incluso antes estaba dentro del sistema y buscaba ser un partido político, pero con el golpe se reactivó, se formó la resistencia, transformó en lo que hoy llamamos libertad y refundación como una base. Aparte de eso, hubo otros alzamientos, digamos, sociales, como causa, por ejemplo, del fraude, en lo que muchos denunciaban que era un fraude electoral, en la primera contienda entre Xiomara Castro de Zelaya y Juan Orlando Hernández. Con eso se reactiva otro sector que ha sido muy importante en la vida política del país, como es los estudiantes universitarios, que estuvieron sin organización, incluso sin federación de estudiantes, y a partir de las elecciones, de las primeras elecciones de Juan Orlando Hernández, ellos se reactivan en un movimiento social que llamaron las camisas negras, y comienzan a organizarse por facultades, comienzan a organizarse por carreras, aparecen grupos como el Movimiento Amplio Universitario, que son la base del actual MEU que ya todos conocemos, y que logró tener mucha fuerza dentro del movimiento social, dentro de la universidad, al grado que incluso el presidente Juan Orlando Hernández en varias ocasiones se ha expresado directamente de ellos y los ha calificado casi como grupos terroristas. Pero ese es el accionar de una sociedad que no se siente satisfecha por todas las necesidades que tiene.
En la universidad el detonante fue la falta de participación en los espacios universitarios, y eso te duele, eso te produce un dolor, te produce un accionar, y por eso hacían movilizaciones masivas, y eso es lo que no se logró en este momento con el caso de Tony Hernández. En lo que usted habla, Iván, en la movilización de los estudiantes, la lucha empezó, entiendo, en lo que es derecho, pero no se había acuerpado por parte de los universitarios hasta que se hace público lo que es estas unidades valorativas que iba a afectar a los estudiantes. Sí, eso fue en el plan de la reforma universitaria. Llegó el momento de aplicar las normas académicas, y estas normas académicas para la universidad era una propuesta de avanzar, pero los estudiantes la vieron y realmente al final se logró probar que era lesiva y iba a limitar la cantidad de clases que los estudiantes podían matricular, y por eso ellos reaccionaron. En el tiempo, un poco antes de eso, estuvo el movimiento de los indignados, que fue, podríamos decir, un éxito. Gracias a ello y las movilizaciones masivas que se realizaban todos los viernes, se logró que viniera la Maxi, la cual ahora también está en peligro. ¿Por qué hubo un triunfo de los indignados? Porque realmente la gente se sintió ofendida por varias razones. La primera es que la mayoría de las personas que trabajan aportan para el seguro social, y al verse afectados en sus aportaciones o estar el riesgo en sistema, pues ellos decidieron salir a protestar, organizarse de alguna forma, tener el llamado que se hacía por redes sociales. Tenemos un video ahora con Miguel Briceño, quien fue uno de los líderes de los indignados, y él nos puede explicar un poco más de ese sentimiento. Bueno, gracias, un saludo a quienes nos están viendo. Mira, el Seguro Social realmente, previo a que se diera esta gran situación que todos conocemos, ya se sentía en el ambiente. Ya incluso nosotros en un 30 de octubre del 2014 fuimos con nuestra madre al Seguro Social, que trabajó casualmente 27 años en esta institución, y una atención pésima. Tuve que comprar todos los medicamentos, no servían los medicamentos que me pidieron para lo que ella realmente tenía. Los doctores te atendían de mala forma. Incluso cuando salimos, que la tuve que pedir, sacarla, porque realmente ya miraba que la situación estaba agravándose para llevarla a un médico privado. Salí con la última que solicité una ambulancia para que llevaran a mi mamá hacia mi casa. De las ambulancias que costaron millones de lempiras y solo costaban $500,000, de esas ambulancias hablo, el jefe de transporte nos trató mal, nos dijo de que ellos no eran taxi y que no nos iban a prestar la ambulancia, y bueno, de ahí nació en un mensaje en Facebook que escribí: estoy indignado. Luego en diciembre del 2014 se dio una solicitud por parte de varios diputados y un expresidente ante la Corte Suprema de Justicia del tema de reelección. El 22 de abril del 2015 se dio un fallo por parte de la Corte diciendo que podíamos hablar. O sea, una cosa es que tú y yo podamos hablar, y otra cosa es de que la reelección esté autorizada en el país, por así decirlo. El único que lo puede autorizar es el mismo pueblo a través de una consulta ciudadana. Entonces, en mayo del 2015 el 2 de mayo salimos en una movilización en contra de la reelección. De ahí podemos decir que nació un poco lo que es los indignados en Tegucigalpa, porque en San Pedro Sula ya habían algunos grupos como La Voz Ciudadana, los 300 con Dignidad, un grupo que tenía el diputado Redondo, que se habían reunido unos meses antes, creo, llevaban ya varios plantones, pero aquí en Tegucigalpa se dio de esa manera. Salimos en contra de la reelección, y se dio el caso del Seguro Social, ya donde expusieron cheques, en donde expusieron esta trama que se dio para robarnos esta institución, en donde decían de que una ambulancia costaba casi 2 millones de lempiras, costando solamente entre 700 y 800 mil lempiras, ya con todas las cosas que se le adaptaran. Entonces, eso molestó al pueblo hondureño, se indignó, salió totalmente a las calles exigiendo el castigo para los autores. Y sabíamos que los autores son la cúpula del Partido Nacional, que utilizando los fondos del Seguro Social y utilizando triquiñuelas, empresas fantasmas, para financiar la campaña del que hoy por hoy todavía sigue siendo presidente de la República, aunque sabemos que no lo es bajo la pericia o bajo las elecciones. Que el pueblo hondureño no votó por él y las elecciones fueron. Solo ocupaba esa chispa para que explotara
Y creo que fue lo que sucedió. Mira, después de eso nosotros decidimos organizarnos como movimiento social y de ahí nació Oposición Indignada. De ahí también nos dieron el hecho de que pudiéramos nosotros darle esa llama al pueblo para que el pueblo saliera a las calles. Decidimos entonces irnos a plantar al Seguro Social con candelas, con la movilización o con el plantón de la Noche de las Candelas, le llamamos. Esas candelas fueron, creo yo, lo que encendió al pueblo hondureño y se dijo, bueno, lo que nosotros dijimos en ese momento. Mira, es cierto, estamos acostumbrados a que nos roben, porque eso nos han dado. Sí, es que el diputado se hizo diputado, no tenía nada y a los 3 meses de ser diputado tiene todo. No, es que el presidente no tenía nada, pero ya es presidente, ahora tiene todo. Y eso nos han vendido por toda la eternidad. Entonces, en ese momento dijimos, sí, nos robaron el Seguro Social, nos han robado el dinero, pero a través de esos robos, lo que ha significado o lo que ha derivado es la muerte en aquel entonces, que dijo una ONG que contabilizó 2.888 personas muertas por culpa de esta corrupción, por culpa de estos robos, porque no había insumos, porque no había buena atención, porque no había materiales, porque no había equipo y porque quizás no había no había medicina, y la medicina que había era medicina de harina, y eso es una cosa no inventada, no es un misterio que alguien inventó, sino que simplemente es la verdad. Bien, esas han sido las declaraciones de Miguel Briceño, líder de los indignados, que también respalda, Joan, lo que es la situación de que la problemática o la crisis y el detonante social para crear la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras fue la mala atención que daba y prestaba y que todavía presta esta institución, lo que obligó a la gente a exigir qué estaba pasando con esta institución, se exigía lo que es una comisión como la que había en Guatemala, una CICIG, solo que en Honduras, pero en las negociaciones se logra una MAXI, que aunque no ha hecho lo que los hondureños hemos esperado de llegar a tiburones grandes, ha presentado denuncias muy relevantes que han mordido los talones de los políticos que nosotros no pensábamos que iba a pasar eso. ¿Cómo ve esa situación de que también se refleja que hubo una indignación en ese momento por la mala atención en el seguro? Así es, Carlos, y podemos ver que es un movimiento mundial prácticamente, porque las condiciones del planeta de las mayorías son precarias, estamos cada vez en más difícil. El ejemplo perfecto son el caso de los chalecos amarillos en Francia, que es un país de primer mundo, un país rico, pero también durante más de 12 semanas salieron los jóvenes a protestar y también causaban daños a la estructura y se enfrentaban con la policía. China tiene más de 4 meses luchando por una ley de extradición y ahora ya se han ampliado estas peticiones a procesos que sean más sociales. El caso de Nicaragua, donde hubo enfrentamientos y una gran cantidad de muertos, incluso hay muchos refugiados y personas que han tenido que salir de Nicaragua. El caso de Venezuela, de personas que se enfrentan contra Nicolás Maduro por las condiciones en que está ese país, y más actual los casos de Chile, Bolivia y ahora Colombia. Colombia está en un paro nacional en este momento. Y esto es importante porque, como retomando las palabras de Eugenio Sosa, hay algunos requisitos para que esto triunfe y nosotros no hemos logrado consolidar eso. Como decía Eugenio, es que no se indignó. Creo que el problema del narcotráfico es algo que las personas no lo perciben como tal porque no le afecta directamente. Incluso los líderes del narcotráfico en algunas comunidades se vuelven líderes sociales porque son quienes dan empleo, son quienes protegen a la comunidad en su forma íntima, digamos, son los generadores de empleo. Y cuando han sucedido estas extradiciones, realmente los pueblos que han quedado muy mal, las economías quedan mal, las personas no tienen fuente de trabajo porque el gobierno ha sacado, o los Estados Unidos han sacado una fuente de ingresos, pero no se han preocupado por recuperar estas condiciones. Incluso la caravana migrante, las condiciones empeoraron porque en los realmente lugares rurales hay menos oportunidades de ganar dinero y la gente se ve obligada a migrar. Como segunda característica de las que mencionaba Eugenio Sosa, es que no se cree que se va a obtener un resultado de la movilización. El pueblo se enfrentó durante, mucha de la gente simpatizante de Libre y de la oposición se enfrentaron a Juan Orlando Hernández de forma muy ardua, más de 25 muertos durante la crisis electoral de noviembre, diciembre del año pasado, incluso hasta enero, pero realmente no se vieron las posibilidades de una victoria.
Juan Orlando Hernández en los 8 años que ha estado directamente, en los 6 años que ha estado, perdón, directamente en el poder, que yo recuerde, solo le podríamos achacar una derrota, que fue cuando trató de poner en rango constitucional a la policía militar. Creo que si nosotros hacemos un análisis frío, esa es la única derrota que él ha tenido. Todo lo demás que se ha propuesto, de alguna forma lo ha logrado. Y a pesar de que debilita definitivamente que haya sido mencionado en los Estados Unidos la implicación de su hermano, lo debilitan, pero realmente no fueron una estocada mortal. Y la gente no logró empatizar con eso. Realmente nosotros vimos que algunos empresarios más activos como los de la zona norte, incluso presentadores de televisión de algunos medios, pidieron su renuncia, pero al parecer para la gente de a pie y que realmente se tiene que preocupar a diario por conseguir su dinero, pues no caló tanto. Creo que fue un problema más político que social. ¿Será que se aprovecharon de la situación económica de los hondureños? Porque se han convocado movilizaciones, pero quizás llegan 50, 60 personas, máximo 200. Los mismos indignados han tenido, ya ni hacen movilizaciones porque la gente no lo acuerpa. Poniendo el contexto que usted mencionó, la situación actual, donde Colombia, Bolivia, Chile, el mismo Argentina, Venezuela, han tenido algunos logros, han logrado ese objetivo. Eso que usted dice, no hemos logrado los objetivos, eso ha debilitado lo que es las movilizaciones. Eso también repercute en el paro nacional porque al ver los logros que hay internacionalmente, la gente dice, nosotros también podemos, pero cuando se les llama, no logran unir toda una oposición. Claro, aquí hay que valorar que no está cohesionada la persona, la sociedad, dentro de estructuras políticas fuertes. Aquí, y aunque a mucha gente le moleste, pero el partido más organizado es el Partido Nacional, que ha trabajado en organizar sus bases, en sus juventudes, y ha tenido sobre todo el dinero para hacerlo. Y por eso están más organizados. El Partido Liberal se debilitó mucho luego de las derrotas electorales, la implicación de diputados que eran líderes en los casos como Pandora y en otros aspectos. Y Libre tiene su simpatía y su militancia que viene desde el 2009, pero muchos jóvenes no se sienten parte de Libre, no sienten realmente que lo representen y culturalmente son de oposición, pero no necesariamente son miembros de Libre. Y un tercer factor que hay que resaltar, Carlos, es el miedo. Realmente Eugenio Sosa mencionaba de que los militares por primera vez dispararon abiertamente a las personas que estaban protestando. Hay un militar procesado por el asesinato de un joven de 17 años en Yarumela, La Paz. Hay más de 20 casos en investigación y realmente puede pasar a cualquier cosa. El costo y el riesgo es grande. En las movilizaciones, cuando alguien asiste, sale con seguridad a ver gases lacrimógenos. Usted, que es un periodista y anda cubriendo, es testigo de eso. En la movilización al principio, en medio o al final va a haber gas lacrimógeno, que es una violación a los derechos humanos en caso que no haya una provocación o no se busque dispersar. Y con el uso del gas lacrimógeno es algo bien importante porque la policía, pues yo diría de manera arbitraria, 20, 50 personas, 70 que se anden movilizando, lanzan hasta 50, 100 bombas lacrimógenas. ¿Será que las tienen que gastar? No sé yo. Yo que me ha tocado cubrir esas movilizaciones, a veces la gente que sale afectada ni siquiera es la de la movilización, sino que los que se encuentran en zonas aledañas donde se realizan las protestas. Y vemos el uso desproporcionado de la fuerza. Lo que también puede molestar a opinión o a criterio propio es que los líderes de oposición llaman a las calles, pero ellos no salen a las calles. ¿Qué opina usted de eso, John? Así es, eso es otra de las críticas. Por ejemplo, cuando se logra organizar por primera vez, Luis Zelaya, Salvador Narrala y Manuel Zelaya hacen un llamado a hacer protestas, pero Salvador Narrala y Luis Zelaya se van a Estados Unidos, no se quedan con la gente. Manuel Zelaya hoy sí se presentó con la oposición, con su movimiento de Libre, en una forma que es más tradicional para las personas de Libertad y Refundación de salir los viernes a protestar, y ellos sí están cumpliendo, pero realmente sí hay un debilitamiento de los partidos como estructura para enfrentarse a Juan Orlando Hernández. Bien, en este momento, y nosotros como cuerpo periodístico del Pulso HN, todas las semanas hacemos consultas a la gente, a la población, sobre un tema específico y de trascendencia. Esta semana en el Pulso.hn, Ana Verónica nos ha hecho una consulta a la población sobre
la salida de Juan Orlando luego de haber sido declarado culpable de su hermano Juan Antonio Hernández en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Le hemos consultado a la gente si debe renunciar Juan Orlando luego de esta vinculación. Veamos el termómetro de Ana Verónica. Luego de que Juan Antonio Hernández fuese encontrado culpable en una corte de Nueva York por cargos de narcotráfico, algunos sectores de la sociedad civil y periodistas han considerado la importancia de abrir una línea de investigación y que Juan Orlando Hernández renuncie. En este segmento le consultamos a los capitalinos, ¿creen que el presidente debería renunciar? Sí. Sí, que renuncie. Sí, claro. Sí. Afirmativo, caballero, porque es a donde nos sirve. Mire, fuera, fuera, fuera. 4 años más. Y es más, si el hombre las cocas las pone así a 50 pesos, van a ser 8. Sí, claro que sí. Sí. La coca ahí. Yo digo que sí. No, hombre, que lo deja que termine. Dios pone y quita, Él es el que pone y quita, el Señor pone reyes. Lo que le puedo decir es que si Juan Orlando ama Honduras, que renuncie. Hoy, ¿para qué va a renunciar? Ya lo pusimos nosotros mismos. ¿Para qué va a renunciar si queda otro pícaro igual a él? Entonces, mejor que termine, que se corte el mal con él y que venga otro que tal vez pueda hacer algo por nosotros. Porque renuncie no se va a arreglar nada. No, en este gobierno no ha habido ningún talento. Entonces necesitamos un presidente que de verdad se baje los pantalones. Y todo el gabinete sea por igual, no solo una persona, que pues todos, porque de una manzana podrida todos se pudren. Claro que sí, porque el muchacho la cagó ya, pues. Que renuncie a ese señor porque los está dejando en demasiada pobreza, nosotros los que somos demasiado pobres. Y no los ayuda, pero que no los quiten. Eso sí. Y es una grosería porque tanto los que los van a dar el bono también les quitan, les roban el dinero también. Los dos hermanos, yo donde lo encuentre. Tiene problemas, no es electo por la mayoría, sino por el poder de armas. Sí, tiene que salirse ya de la presidencia. Que renuncie. No sabría decirle. Pues no, porque obviamente claro, no produce toda la marihuana y todo. No ha hecho nada malo y ha hecho bastante buena. Sí creo que debería de renunciar, pero no lo va a hacer porque en realidad no ama la patria. Si amara la patria, él daría un paso como gran hondureño que debería de ser y dimitir, pero no lo va a hacer. De nuestros 35 encuestados, una persona mencionó que no sabe, otras 10 quejó no debería renunciar y los 24 restantes que sí. Desde 2009 el país no ha podido salir de la crisis provocada tras el golpe de Estado de Manuel Zelaya y en los últimos 10 años hemos visto una serie de conflictos que profundizan el malestar de la población hondureña. Desde el gran robo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, una controversial reelección y la sentencia de culpabilidad por narcotráfico contra Tony Hernández han hecho que el descontento ciudadano hacia la figura de Juan Orlando crezca y que difícilmente se generen escenarios para dar marcha a proyectos en conjunto que solucionen los problemas del país. Bien, esas han sido las opiniones de los capitalinos que en su mayoría pues avalan que la salida de Juan Orlando, que sí tuvo que haber salido Juan Orlando luego de haber sido declarado culpable de su hermano Juan Antonio Hernández. Vamos a habilitar las líneas luego de un enlace en vivo que vamos a tener desde lo que es el Boulevard Morazán en la marcha que han convocado este día el Partido Libertad y Refundación. Recuerde llamar a los teléfonos 2228-6800, 2221-6801. En este momento nos enlazamos en directo hacia el Boulevard Morazán en la protesta del Partido Libertad y Refundación. Este día también en exigencia a la salida de Juan Orlando Hernández. Nos estamos comunicando en este momento con Fernando Soto, que se encuentra en este sector. Este día, como les reitero, el Partido Libertad y Refundación ha convocado a protestas en tema principal, pues lo que está pasando en Bolivia, a respaldar al presidente Evo Morales y también lo que es la problemática de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, que prácticamente le quedan pocos días en el país
Esta semana, pues, en lo que es el Congreso Móvil, se han aprobado reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas que prácticamente blinda a los políticos que sean investigados por parte de la Maxi. Estas situaciones, Joan, realmente generan malestar en la población y tampoco respaldan las protestas. ¿Cómo hacer para enlazar estas luchas también sociales? Así es, Carlos. Ya vamos en vivo ahora con Fernando Soto. También recuerden que pueden ver nuestros programas, nuestras transmisiones a través de www.facebook.com/pleca-el-pulso-hn. Que nace en las calles, producto del golpe de Estado. Nosotros vamos a continuar esta lucha hasta que logremos sacar la dictadura y liberar este país. ¿Cuándo el paro nacional? No hay fecha. Lo que hemos escuchado de los voceros es que se está trabajando, hablando con diferentes sectores sociales, políticos y económicos para ver si logramos articular todos estos sectores para hacer una sola fuerza. En eso se está. Fecha no hay. Entonces, ahorita con este movimiento de Sudamérica, ¿va a fortalecerse? No, el partido, la tendencia es fortalecerse. La tendencia es organizarnos más, fortalecernos y sin perder de vista la toma del poder, porque para eso somos un partido. Buscamos el poder político para gobernar este país. Muchísimas gracias, diputado Barahona. Estas han sido las impresiones de Juan Barahona durante la manifestación convocada por el Partido Libertario de Refundación, en parte de solidaridad con Bolivia, en parte protestando para exigir la renuncia del presidente Hernández. Y este es un poco del ambiente, la gente va alegre, va feliz. Hay unas personas que quieren obstaculizar la otra vía, pero aquí está la policía también, vemos una patrulla de la policía y varios encapuchados. Vamos a movernos, a ver qué podemos. No, pues todo se llevó en ambiente de respeto dentro de lo que cabe, y la policía pues ha podido salir, podemos ver. Bien, bueno, esto es parte de lo que acontece en esta movilización que ya dio inicio. Agradecemos a Fernando Soto por su cobertura en el Boulevard Morazán. Se dirigen con rumbo hacia la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, donde pues en respaldo a que siga la misión de apoyo. Vamos a empezar con las llamadas en vivo. Puede llamarnos al 2228-6800, al 2221-6801 para darnos su opinión sobre el paro nacional que ha convocado la oposición y que todavía no se sabe, no se conoce una fecha, si va a ser este año, el próximo, sí. No se sabe. Realmente es difícil, Carlos. Hay muchas. Lo primero es la situación económica difícil de la mayoría de los hogares en Honduras. Detenerse bajo un ambiente incierto de qué puede pasar si vamos a una crisis de verdad. La gente no se arriesga y por eso prefiere continuar trabajando, porque es la única forma de llevar comida a su casa día a día. Bien, tenemos la primera llamada. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas. Díganos, ¿usted qué opina sobre el llamado al paro nacional convocado por la oposición hondureña? Yo creo que Manuel Zelaya Rosales él ha tomado en serio las cosas, porque él ha convocado a una insurrección que nunca se dio. Y cuando Eugenio dice que el pueblo ya se dio cuenta que este gobierno, en vez de debilitarse, se fortalece. Porque cuando al señor se le acusa en un tribunal de Nueva York, entonces implica a todo lo que es su cúpula, ya sea militar o sea los ministros y todas esas cuestiones. Entonces quiere decir de que este señor está aferrado al poder y que su guarida es la única que lo puede mantener afuera de la cárcel o lo puede mantener aún con vida.
Entonces yo creo que don Juan Orlando Hernández no puede dejar el poder y ni sus secuaces lo van a permitir. Entonces, de ahí que la gente no está pensando en un amparo, porque también sería un fracaso, y lo que dice Zelaya es cierto. Si no se concerta se hace un gran acuerdo con empresarios y sindicatos y centrales obreros, que de paso también están compradas, entonces difícilmente don Juan Orlando Hernández lo vamos a poder sacar del poder. Ir a gritar fuera Hawk, yo creo que es un error. Bien, muchas gracias. Declaraciones de los radioescuchas. Tiene razón, no solo con gritar fuera Joe es que se hace un paro nacional. Claro, un paro es la detención de absolutamente todas las estructuras nacionales, ya incluyendo empleados, empresarios, transportistas. Nosotros tuvimos la crisis en los últimos 2 años, la primera, la del transporte, del año anterior, que los transportistas lograron temer al país. Los buses y los microbuses y los taxis realmente se organizaron y fueron un rubro que se planteó muy fuerte y fue un movimiento social importante. Y tenemos el antecedente de la Plataforma por la Salud y la Educación, cuando por decreto el Congreso Nacional viene y ataca los derechos adquiridos de 2 gremios que estaban un poco dispersos y que no se consideró que se podían actuar juntos, como fueron los profesores y los médicos, y también tuvieron mucha relevancia social. Fueron 2 meses bastante largos, 2 meses con mucha actividad social. Bien, vamos a seguir escuchando la opinión de nuestros radioescuchas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, amigo, cuénteme. Le hablo de aquí, de la zona sur. Dígame. Y quisiera opinar en cuanto a lo que ustedes están diciendo de que poder sacar a Juan Orlando. Mire, a nosotros los hondureños nos está pasando así como en Venezuela. En Venezuela son militares los que están dominando, el presidente es un militar, lo mismo acá. Como los militares están metidos en el narcotráfico con este mismo gobierno, ellos defienden a este pícaro de Juan Orlando, y por eso está bastante difícil, porque nosotros como pueblo, ellos son los que empiezan, aunque el pueblo quiera levantarse en protesta, ellos, los militares, son los que empiezan a gasear al pueblo, y como ellos están armados y nosotros no, esa es toda la razón por el cual el pueblo no puede sacar este delincuente que tenemos como gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escuchamos declaraciones, opiniones desde la zona sur, siempre aludiendo a esto de lo que es la represión por parte de la policía. Seguimos con más llamadas. ¿Aló, buenas? ¿Buenas? ¿Aló? Buenas. Mire, hermano, yo creo que aquí los armemos todos para que saquemos este dictador, hermano, porque los mismos policías o los mismos narcos, caballero, lo tienen podrido a todos nosotros aquí. Imagínense que ahora ganamos 400 pesos a la semana y antes eran 1.200. ¿En qué hemos quedado? En la ruina. Y yo me gustaría que fuera el paro, pero para sacarlo para siempre, todo parejo, pues, porque si no lo hacemos 1, 4 ahí, estamos mal. Necesitamos a todos los hondureños que salgamos a las calles, pues, para que saquemos a este dictador, caballero, porque no vamos a morir de hambre. Bueno, gracias. Bien, gracias, muchas gracias. Lo que dice el amigo es verdad. Con 4 personas no se hace un paro nacional, y algo que recalcar, Suazo, es que no se conoce bien el contexto de este paro nacional, porque parte de sus líderes dicen que es solo con los empresarios, pero la población cree que este paro nacional es que nos vamos a tomar las calles, que se va a quemar llantas, que se va a paralizar lo que es el transporte, todo, pero otros líderes dicen que solo es parte de la empresa privada. Así es, el paro tiene que comprender a todos, y es muy difícil esperar, por ejemplo, que vengan empresarios y detengan sus actividades y sus negocios, sobre todo en esta época. Está el recuerdo del 2009, que muchos han dicho que no les pueden robar la Navidad, y hay quienes apuestan al paro para el próximo año, pero realmente el próximo año va a ser un año donde comienza la carrera electoral, que va a ser muy fuerte, va a haber mucha competencia. Incluso el Partido Nacional es el que más suena, tiene la convención el próximo 29, y de ahí se van a tomar decisiones y van a pasar cosas importantes según nos han anunciado. Bien, vamos a escuchar más opiniones de las personas que nos están escuchando. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas, amigo. Cuénteme qué opinión le merece a usted, si va a funcionar este llamado a paro nacional.
Bien, hemos perdido la llamada con el caballero. Seguimos hablando de eso, Joan, sobre realmente los empresarios estarían dispuestos a apoyar un paro nacional con todas las situaciones que han tenido de crisis. Vamos con otra llamada, escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. ¿Qué opina usted sobre este llamado a paro nacional? Sería lo ideal un paro nacional, pero si la empresa privada no se pone de acuerdo, ni modo. Pero en Bolivia no está la empresa privada, en Chile no está la empresa privada, y la gente está haciendo la fuerza. Así es de todos los hondureños. No, y tampoco un paro no se hace de la radio, es que todos participen, todos participemos. ¿Vale? Bien, muchas gracias. Ha habido un desgaste grande porque hemos pasado de diferentes protestas sociales y no se han logrado los resultados. Hemos sido vencidos y el miedo a otra derrota es grande. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi amigo, ¿qué opinión le merece sobre este paro que ha convocado la oposición y que todavía no se sabe la fecha del mismo? Mire, yo pienso que esto ha estado tibio, nada más, porque no está definido todavía. Mientras no conformen una buena estructura, va a ser difícil de que haya un verdadero paro nacional. Porque las autoridades, yo he visto, no sé, yo soy de Libre, pues, pero yo he visto como que muy tibio ha estado a nivel de la dirigencia del partido. No hay algo contundente, ¿verdad?, de que se sienten y ya tomar la decisión de poder hacer la convocatoria, pero formal. Y pienso de que si estamos así es mentira que Juan Orlando va a estar quizás 2 años más y quizás más tiempo, porque ya con eso que las Fuerzas Armadas lo están apoyando, es bien difícil de que pueda salir el dictador, ¿verdad? Así es. Bien, muchas gracias, amigo. La mayoría respalda eso, ¿verdad? Que la represión es lo que impide que las personas acuerpen estas movilizaciones. Seguimos con más llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. ¿Qué opinión le merece esta situación del paro nacional? Bien, yo soy de una aldea rural de Danlía. De Danlía estoy como a 50 kilómetros. Y de Tegucigalpa estaría a 150 kilómetros. Pero yo digo que los diputados deberían de proyectarse, como tan siquiera con el pasaje con uno, para ir a las reuniones, a esas manifestaciones, y nos sentimos apoyo moral. Así es, estamos de acuerdo. Bien, bueno, esas son las opiniones de las personas que respaldan este paro Vamos a escuchar una llamada más. Tenemos una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, hemos perdido la comunicación. Agradecemos a Joan Suazo. Joan, muchas gracias por haber estado en el programa del Pulso.hn. Recordarles que a partir de este viernes y todos los viernes llevaremos el programa del Pulso.hn. Nos puedes seguir en nuestras plataformas de redes sociales, en Facebook, Pleca, el Pulso HN, en Twitter, Pleca, el Pulso HN, y en nuestra dirección web www.elpulso.hn. Agradecemos al equipo técnico de Radio Globo y Globo TV, también al Observatorio del Poder y a Cuarto Poder. Esta ha sido la emisión de este día. Muchas gracias por su sintonía. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Radio Globo.